importancia. Vamos a pasar al mensaje de hoy. El mensaje de hoy en esta tarde es, vamos a estar viendo Gálatas 4 del 1 al 7, pero el mensaje de esta tarde es adoptados en el Espíritu. Adoptados en el Espíritu. Si por favor se pueden poner de pie de la reverencia de la palabra, vamos a leer Gálatas 4 del 1 al 7. Gálatas 4 del 1 al 7 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El 2 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalados por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos. Señor Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta tarde. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, presentes, y los que están viendo en línea de igual manera, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Que seas tú con cada uno de nosotros en esta tarde, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, Señor. Que no sea palabra de hombre, pero es tu palabra, Señor, lo que se predica aquí en este púlpito, Señor. Que seas tú honrado, glorificado en todo momento, Señor. Y, Señor, solo dame, Señor, pon en mis labios, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor, cual yo no lo conozco, Señor. Señor, tú sabes, Señor, lo que necesitamos cada uno de nosotros en esta tarde, Señor. Solamente háblanos, Señor, haznos sensible a tu palabra, Señor. Que podamos entender, que podamos aplicarlo, Señor, día con día, Señor. Que por favor, Señor, que tu palabra, Señor, no salga de un oído y que no entre por un oído y salga por el otro, Señor. Que pueda ser atesorada en nuestros corazones, hacer raíz, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Señor Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, a ti en todo momento, Señor. El tiempo es tuyo, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Gracias. Ok, de nuevo, el tema de este día, adoptados en el Espíritu. Por subtítulo le he puesto yo, como creyentes, hemos recibido el Espíritu de adopción y deberíamos de vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios. Hoy estaremos viendo un poco más de los que hemos estado viendo con nuestro pastor. La semana pasada le tocó a mi hermano Ángel, la pasada semana que tuvimos algo de la resurrección, del tiempo, pero nuestro pastor ha estado llevando el libro de Romanos 8, libro de Romanos, hace 2-3 semanas, acabó en Romanos 8. No está a la mitad, ¿verdad? Pero está hablando de Romanos. ¿Qué nos dice Romanos allí? ¿Cómo vivir en el Espíritu? Por eso mismo hemos tratado un poco el mismo tema del Espíritu. En esta tarde me gustaría que miremos 2 puntos muy, muy importantes. El primero, lo que es estar bajo la carne, que es el pecado, y lo que es estar bajo el Espíritu Santo. Y el segundo punto que quiero que miremos en esta tarde es cómo vivir con la adopción del Espíritu Santo. Mi hermano Ángel ahorita oraba, ¿verdad? Y cómo el Espíritu Santo que mora en nosotros, deberemos de estar todo el tiempo mora en nosotros, no solamente en ocasiones y ocasiones, no, todo el tiempo mora en nosotros, cuando somos adoptados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta tarde. Como le digo, vamos a estar viendo una parte de Romanos 7 y vamos a estar viendo Romanos 8. Y es importante volver a regresar un poquito lo que ya habíamos visto, porque se nos olvidan muy fácil las cosas. No sé si solamente a mí o también a ustedes. Somos olvidadizos, ¿verdad? Pero en veces olvidadizos de conveniencia. Yo no sé cuántos de ustedes que alguien les deba dinero, les deba algo, y eso no se nos olvida, ¿verdad? No se nos olvida cuando alguien nos debe. Se nos olvidará cuando le debemos a alguien, pero cuando alguien nos debe, no. Nosotros le debemos algo muy grande a nuestro Señor, hermanos, y eso es obediencia y lealtad. El Señor nos pide
Antes de que vayamos a Romanos, vayan conmigo allí a Marcos 12. El Señor nos pide dos cosas muy importantes. Marcos 12, 30 y 31. En su oración de mi hermano Ángel, hasta esto tocaba un poco, ¿verdad? Como cuando mora uno en el mismo espíritu, mora uno hasta con lo mismo, ¿verdad? El mismo espíritu va a morar en todos, es el mismo. Dice Marcos 12, 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El 31 dice, disculpen, dice, este es el principal mandamiento. Y el 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuánto de veras nos ponemos a pensar en esto que nos dice aquí Marcos? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos podemos decir que lo hacemos? ¿Es fácil? ¿Imposible? Mi hermano Ángel tocó la semana pasada un poco el segundo mandamiento, ¿verdad? Lo que es amar a tu prójimo como a sí mismo. Pero muy importante, hermanos, si el Espíritu Santo mora en nosotros, el 30 no será difícil de hacer. Porque por nosotros mismos no podemos hacer el 30. No podemos amar al Señor. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros no podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro pensamiento y con todas nuestras fuerzas. Les dije, suena difícil de hacer y lo es, mis hermanos. En nuestras propias fuerzas lo es. Es imposible hacerlo en nuestras fuerzas. Pero en Cristo, a través de su Espíritu Santo, claro que podemos. ¿Y saben por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. Él lo ha hecho todo por nosotros. Por nosotros mismos no podemos, por nuestras fuerzas es imposible, pero a través del Espíritu Santo que mora en nosotros es posible. Miren, vamos a Romanos. Vamos a empezar en Romanos 7. Para dar entendimiento, nomás quiero empezar ahí aquí en Romanos nos va a hablar claramente lo que es estar en la carne. En el 7 hasta el 20, antes de llegar al 24, nos está hablando Romanos 7. Pablo nos está hablando aquí de lo que es estar en la carne. Cuando queremos hacer las cosas por mí mismo, por el yo. Aquí es lo que vamos a ver en Romanos 7. Todo Romanos 7 está hablando de que, claro, que no podemos, que no puede, ¿verdad? Una vez nos lo dice Pablo, que lo que quiero hacer no hago, y lo que hago es lo que no quiero hacer. Pero eso está hablando cuando estamos todavía en la carne. Pues muy importante de entender. Vamos a empezar Romanos 7, vamos a leer del 18 al 25. Romanos 7, del 18 al 25 nos dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley del Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo en Romanos 7? Como les dije, hermano, es importantísimo recordar aquí que en Romanos 7 está hablando del viejo hombre, del hombre antes de Cristo, si lo podemos decir.
AC y DC, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. En el 8, ¿verdad? Va a ser el DC. Aquí está hablando de lo que éramos todos nosotros antes de Cristo, antes de que Cristo nos alcanzara, disculpen. No debemos malinterpretar las Escrituras con la nueva persona que he recibido del Espíritu Santo. En veces pensamos, pues vinimos a Cristo, el Señor nos rescata, ¿verdad? Ya hacemos sellados con su Espíritu y volvemos a regresar a decir, pues yo hago lo que no quiero. ¿Me entienden? Es muy, muy importante aquí entender. Mire, quiero que miremos un poquito más en fondo lo que es Romanos 7, 22 y 23. El 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Según por mí, yo miro que no soy tan malo. Nosotros pensamos que somos buenas personas, que tenemos fe, que le creemos a Dios. Pero a veces, tristemente, hermanos, nuestra vida, nuestras acciones dicen algo más. Dice un hermano, D.A. Carson, dice, cuanto más claro vemos el horror del pecado, más atesoraremos la cruz. Leo otra vez. Dice, cuanto más claro vemos el horror del pecado, más atesoraremos la cruz. Necesitamos entender, hermanos, que somos pecadores, que somos malos y merecidos de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Necesitamos entender que por nosotros mismos no podemos agradar a Dios. Pero también necesitamos entender que a través de Jesucristo sí podemos. No solamente confesamos Romanos 10:9. ¿Qué nos dice Romanos 10:9? Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es importante reconocerlo, pero también tiene que haber un arrepentimiento en nosotros, hermanos, un arrepentimiento genuino, una humillación ante el Señor, vivir una vida que se alinea a la palabra de Dios. Y es donde dice Pablo, ¿verdad? Aquí en Pablo, aquí en dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Solo a través de Jesucristo. Jesús nos dijo que mandaría el otro consolador, ¿verdad? Si pueden ir conmigo aquí atrásito, Juan 14. Juan 14, vamos a ver del 15 al 27. Juan 14. El Evangelio de Juan. Juan 14, 15 al 27 nos dice. Dice, si me améis, guardar mis mandamientos. Aquí voy a leer la misma palabra, si me améis. ¿Qué miramos ahorita que es el mandamiento que nos manda el Señor? Que me amarás al Señor al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí que nos dice la primera de estas, dice, si me améis, guardar mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo. Dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo está el Espíritu con nosotros? ¿De vez en cuando? ¿Solamente cuando lo necesitamos? ¿Cuando no lo hacemos a un lado? Dice que para siempre. Dice que estará con nosotros para siempre. Dice el 17, allí Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, no os dejará huérfanos. O sea que no somos huérfanos, hermanos. El Espíritu Santo viene y mora en nosotros y es a través del Espíritu Santo ese que nos da Él es el Espíritu, ¿verdad? Dice, y vendré a vosotros, no os dejará huérfanos, vendrá a vosotros. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese
es el que me ama. El 21 otra vez dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Juan, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que tú manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si ven aquí en el 23, hermanos, dice, y vendremos a él. Está hablando, ¿verdad? De todos, ¿verdad? De la Trinidad. Jesús, nuestro Dios Padre Jesús y el Espíritu Santo, dice, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ok, so mire, regresamos entonces. Quiero regresar para atrás al versículo 24 de Romanos. Dice, miserable de mí, Romanos 7, 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, aquí Pablo está hablando de todas personas antes de Cristo. Miserables éramos antes de Cristo. Miserable de mí. Aquí Pablo hace mención a que no merecemos el perdón de Cristo, pero sabemos que solo por su gracia y por su misericordia que tenemos ese perdón. Como cristianos, debemos ser humildes y recordar constantemente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayan conmigo. Miren lo que dice David en humillación ahí en el Salmo 38. Salmo 38. Dice Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado y estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. El 12 dice, los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Dice el 13, mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Dice el 15, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que no aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Qué oración, ¿verdad? De David aquí, qué súplica, ¿verdad? De no solo, Señor, perdóname, pero Señor, ayúdame a no ser esa persona que no te agrada a ti. Aquí Pablo hace una gran pregunta en Romanos 7:25. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede librar de este cuerpo de muerte?
El versículo 25 lo contesta, ¿verdad? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor, verdad? Sí. Dios mandando a su Hijo unigénito, ¿verdad?, a morir en esa cruz, a pagar el precio que a cada uno de nosotros nos tocaba. Él lo ha pagado. Miren, vamos a ver rapiditamente Romanos 8, del 1 al 17, antes de meternos en los versículos. Aquí estos son unos versículos muy, muy ricos en sabiduría, en conocimiento. Dice, Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vamos a ver cómo Pablo una y otra vez dice, conforme a los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Muy importante entender, ¿verdad?, la diferencia entre andar en la carne y andar en el Espíritu. Dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al mundo, condenó al pecado en la carne. El 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelve a mencionar, ¿verdad?, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el 5, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muy, muy importante. Me encanta eso allí. Yo es algo que tengo subrayado en mi Biblia porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si entendemos esas palabras, hermanos, el Señor nos da una vida nueva, pero al darnos esa vida nos da una vida eterna. Y con esa vida eterna viene una paz. Que en veces suceda lo que suceda, vamos a pasar cosas difíciles. Sí, el Señor nos dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis tribulación, pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy importante entender que cuando el Espíritu mora en nosotros vamos a tener una paz que el mundo no entiende. El 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque ni se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice el 9, mas vosotros si vivís según la carne, disculpen, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice el 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Importantísimo allí, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Hace unas cuantas semanas hemos estado hablando, los que se están fallando las clases de los jueves, estamos hablando del Espíritu Santo. Mi hermano Ángel dio una gran clase aquí hablaba un poquito de la parte del 11. ¿Se han puesto a pensar lo que de veras dice el 11? Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros. El mismo Espíritu, hermanos, que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que mora en nosotros. El 12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
El 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Somos adoptados en el Espíritu, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermoso el pasaje ese de Romanos. ¿Ok? Yo quiero que vayamos conmigo. Quiero que vayamos conmigo a Gálatas. Gálatas 4, por favor. Este pasaje de Gálatas, hermanos, es un paralelo aquí con Romanos 7 y 8. Aquí en Gálatas 4, del 1 al 7, aquí miramos, como les dije, un paralelo de Romanos 7, 8, habla del antes y el después de Cristo. Antes y después de recibir el Espíritu Santo. Gálatas 4, del 1 al 3, nos habla de la esclavitud del pecado. Versículos del 4 al 7 nos va a estar hablando de la adopción del Espíritu. Gálatas 4. Aquí vamos a estar viendo aquí en Gálatas 4, del 1 al 7. Aquí Pablo expande la analogía de un hijo que alcanza la mayoría de edad, para establecer un contraste entre la vida de los creyentes antes de la salvación, como niños, como esclavos, y la vida de uno de ellos después de la salvación, ya como adultos, como hijos de Dios. Tanto los lectores judíos como gentiles de Pablo podían entender bien esta imagen, ya que los judíos, griegos y romanos tenían una ceremonia especial para señalar la entrada de un joven a la vida adulta. Aquí lo que está hablando Pablo, aquí en Gálatas 4, del 1 al 7, cómo ya cuando un joven puede tomar decisiones por él mismo, él ya pasa, ¿verdad? Como decir, ok, ya el padre lo dice, ok, ya tú ya estás listo para, tal vez como ahorita, ¿verdad? Aquí en el mundo americano, ¿verdad? Se usa mucho que a los 18 años, pues tú ya haces tu vida. Ya el padre ya hizo su trabajo, ya cada quien por su cuenta, ¿verdad? Pero es lo que vamos a estar viendo un poquito. Ahorita, miren, vamos a leer a Gálatas 4.1. Gálatas 4.1. Dice, Gálatas 4.1 dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué nos dice aquí Pablo en este primer pasaje en el 4.1? Nos habla de que un niño y un esclavo son igual. ¿Por qué son igual? Pablo nos da la misma idea, ¿verdad?, de que los dos están bajo una esclavitud, que no pueden tomar decisiones por ellos mismos, que están bajo pecado. Miren lo que dice aquí, ¿qué es la palabra griega para niño? Dice, la palabra griega se refiere a un niño que ni siquiera puede que ni siquiera puede hablar en público, un menor de edad que no tiene madurez espiritual e intelectual y que no está preparado para los privilegios y las responsabilidades de esta vida adulta. Eso es lo que es un niño, ¿verdad? Alguien que todavía no puede tomar decisiones por él mismo y el padre tiene que tomar decisiones por él. Por eso tal vez aquí al cristianismo, ¿verdad? No bautizamos a los niños chiquitos, ¿verdad? Porque ellos no tienen ni una decisión. Eso ya es hasta que cada quien ya es grande y cada quien tenemos que tomar una decisión por nosotros mismos, si vamos a seguir a Cristo o no. Gálatas 4.2 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice el 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice,
Los tutores eran esclavos a quienes se les confiaba el cuidado de los menores de edad, mientras que los curadores eran mayordomos que administraban sus propiedades hasta que tuvieran edad suficiente para hacerlo por sí mismos, al igual que el ayo o tutor. Tenían control casi completo sobre el niño, quien para fines prácticos no se diferenciaba en absoluto de cualquier otro esclavo. Eso es lo que es un tutor, un curador, ¿verdad? El ayo que miramos, el ayo viene siendo casi muy similar, ¿verdad? Lo miramos en el 24, en Gálatas 3:24. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice el 25, pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo. El ayo, ¿qué es el ayo? El ayo, la palabra griega denota a un esclavo cuyo deber era cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta. El ayo o el tutor lo acompañaba a todas partes y vigilaba su conducta en el hogar. Muchos ayos ejercían una disciplina tan estricta que quienes estaban bajo su tutela anhelaban el día en que serían libres de esta custodia permanente. La ley fue nuestro ayo, el cual medida que nos mostraba nuestros pecados, cumplía la función de conducirnos a Cristo. Aquí me quedaba mucho, hablo unas veces con la gente, como le digo, gente americana de aquí, ¿verdad? Y ellos tienen mucho eso, que muchos de sus hijos esperan ansiosamente llegar a 18 para irse de su casa, para ir a hacer lo que ellos quieren. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que un niño que estaba bajo su tutor, bajo su ayo, bajo el cuidado de alguien más, ese niño estaba como esclavizado, ¿verdad? Hacer lo que alguien más le decía que tenía que hacer. Él ya ansiaba por hacer lo que él quería hacer. Eso es lo que nos está explicando aquí Pablo en Gálatas. Pero es hermoso, ¿verdad? Porque leí este pasaje, el 2, sino que estaba bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. No es lo mismo que nosotros. Hasta el tiempo que el Señor nos acalce es cuando podemos descansar. Es lo mismo que era aquí, ¿verdad? Hasta cuando el Padre decía, ok, pues tú ya pasaste de menor a adulto, hasta ese tiempo se llevaba aquí. Pero pues viene a ser lo mismo, ¿verdad? Que lo que pasamos nosotros, hasta que el Padre nos rescata de la esclavitud, es que podemos ser libres. El 3 dice, Gálatas 4:3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí nos habla, cuando éramos niños, éramos incapaces de entender las cosas de Dios. Todos éramos niños antes que el Señor nos rescatara. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En griego la palabra rudimiento se deriva de un vocablo que significa fila o rango. Nos da a entender que seguimos el mismo patrón del mundo, ¿verdad? Vamos haciendo lo que miramos, eso queremos hacer. Hemos hablado bastante, ¿verdad? En veces cómo hacemos lo bueno, lo malo que nos enseñan nuestros padres. A veces nos pega malo y lo bueno nunca se nos pega, ¿verdad? Pero sea bueno o malo se nos van a pegar. Así nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? Ellos van a aprender de nosotros, más que nada yo pienso que lo malo, ¿verdad? Lo que ven en nosotros, que lo bueno. Pero aún es nuestro deber enseñarles, guiarlos en la palabra. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí miramos, muy importante, ¿verdad? El pero. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es muy importante, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo.
Dios envió a su Hijo, dice, como un padre que determina la fecha en la que se realizará la ceremonia que marca la mayoría de edad de su Hijo para que quede libre de los guardianes, custodios y tutores. Dice, Dios envió a su Hijo en el momento preciso para que librara a todos los que creen de su servidumbre a la ley. Esta es una verdad que Jesús afirmó de manera reiterada. Hay muchos pasajes de donde Dios reafirma eso. Y vayan conmigo ahí rapidito a Juan 5:30. Juan 5:30. ¿Qué nos dice aquí Jesús? Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Okay. La parte que sigue aquí en el 4 dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Por qué era importante que fuera nacido de mujer? Esto demuestra, hermanos, la humanidad plena de Jesús. Y no solo un nacimiento de una virgen. Jesús tenía que ser Dios a plenitud para que su sacrificio tuviera el valor infinito que se requiere para expiar el pecado. Pero Él también tenía que ser hombre a plenitud para que pudiese llevar sobre sus hombros el castigo por el pecado como sustituto del ser humano. Cristo tenía que cargar todos nuestros pecados. Él tuvo que ser una persona perfecta, alguien que no pecó en este mundo. Dice la última parte allí, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Como todos los hombres, Jesús tenía la obligación de obedecer la ley de Dios. A diferencia de todos, no obstante, Él mantuvo una obediencia perfecta a esa ley. Solo Él pudo hacer ese sacrificio, solo Él lo podía haber hecho, porque Él fue alguien perfecto. Él vino, se encarnó, Dios mismo vino y se encarnó y vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros pudimos vivir o podemos vivir. Todos estábamos, hermanos, bajo la ley antes de que Cristo nos alcanzara. Pero nos dice que recibimos la adopción de pensé que me pasé. Vamos a leer Gálatas 4:5. Gálatas 4:5 nos dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nos dice aquí que fuimos adoptados de edad, recibimos la adopción de hijos, adopción del Espíritu Santo. Aquí en Gálatas 4:5 nos da a entender, ¿verdad?, que todos estamos bajo la ley antes de Cristo, que Cristo nos alcanzara, pero nos dice que recibimos la adopción de hijos. Ya no más somos hijos de Satanás, esclavos del pecado, mas ahora somos hijos de Dios, sellados con su Espíritu. Nos lo dice Efesios 1:13. ¿Qué nos dice Efesios 1:13? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu, ¿verdad? Y ese sello no es algo que se quebra, ¿verdad? El Espíritu Santo morará en nosotros una vez y para siempre. Miren, vayan conmigo, vamos a leer ahí mismo en Efesios. Efesios 1:3-9. Efesios 1:3-9. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio
de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de sus gracias, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cristo nos había predestinado, ¿verdad? En el tiempo correcto, Él nos alcanza. Ni el antes ni después. A veces nos quedamos a pensar, yo diría entre mí, ¿verdad? ¿Por qué el Señor no me calzó antes, ¿verdad? Pero todo es en su tiempo perfecto y correcto. Dios es un Dios perfecto, un Dios que no se equivoca, un Dios que todo lo sabe. Y le decía yo en mi decía, ¿por qué el Señor no me calzaría antes? ¿Verdad? Pues claro, en la ignorancia de uno todavía, ¿verdad? No sé cuántos conocen mi testimonio, pero mi esposa vino al Señor 10 años antes y yo me preguntaba leyendo esto, digo, ¿por qué tuve que pasar 10 años para poder yo venir al Señor después de ella? Y es lo mismo que miramos como en Romanos 7, ¿verdad? Queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Y mira, yo no soy tan malo, yo sí creo en Dios, pero no le creemos a Dios, ¿verdad? De labios para afuera le creemos a Dios, pero nuestro corazón no le cree. Hasta que no el Señor hace su obra, es y el Señor deposita su espíritu en nosotros, es que podemos amarle de verdad. Eso es el amor de verdad. Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios envía al corazón el espíritu de Jesucristo. El mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo espíritu que mora en vosotros, y cual clama, Abba, Padre. Abba es un término familiar y cariñoso en el arameo que los niños pequeños usaban para hablar a sus padres. El equivalente de esta palabra es la expresión papito, papá, ¿verdad? Que dicen en inglés daddy. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando le hablamos con esa ternura a nuestro Dios, gracias a Dios por Jesucristo, es cuando podemos decir gracias, Padre. Gracias, papito, está diciendo aquí, ¿verdad? En Abba, Padre. Aquí Dios envía el Espíritu de su Hijo para que el Espíritu Santo realice la obra de confirmar a los creyentes su adopción como hijos de Dios. Yo no sé cuántos se han hecho la pregunta antes, ¿cómo saber si soy salvo? ¿Cómo saber si el Espíritu Santo mora en mí? Una cosa sí es segura, hermano. Si usted antes caminaba para el norte, ahora tiene que ir caminando para el sur. Si usted antes caminaba para el oeste, ahora tiene que ir caminando para el este. Tiene que haber una gran diferencia en cómo somos. Tiene que haber un giro de 180 grados. O digo, si iba usted para acá, ahora va para el otro lado. No podemos hacer la misma persona que éramos antes de que el Señor nos alcanzara. Tristemente, en veces muchos dan un giro 180, pero después vuelven a dar otro 180 y volvemos a regresar a lo mismo. Eso no es donde el Señor nos quiere. Si el Espíritu mora en nosotros, dice que las cosas del mundo no nos van a agradar. Gálatas 4:7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dice que ya no somos esclavos del pecado, hermanos. No debe de gustarnos ya el pecado. Las cosas que no le agradan a Dios no deberían de gustarnos. Dice que somos hijos de Dios, herederos de Dios por medio de Cristo.
Y si ya no somos esclavos sino hijos de Dios, ¿cómo debemos vivir? Miren, vayan conmigo aquí adelantito, Gálatas 5. Gálatas 5, vamos a ver del 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Muy importante, ¿verdad? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieres. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, no vamos a hacer cosas malas, cosas pecaminosas, ¿verdad? Porque el Espíritu no nos va a permitir. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero lo hermoso en el 22 dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es la primera palabra que está allí? Amor. Amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Debemos estar gozosos, hermanos. El Señor nos ha rescatado de una esclavitud fea. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Importante el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El 26. Ya vamos a estar aquí cerrando, hermanos. Muy importante. Aquí Pablo nos menciona muchas veces que si andamos conforme al Espíritu, vamos a caminar conforme al Espíritu. Si el Espíritu mora en nosotros, vamos a andar conforme al Espíritu. Podemos engañar a otros, en veces nos engañamos hasta nosotros mismos. Pero Dios no puede ser engañado. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce lo que vamos a hacer antes de hacerlo. A veces queremos en nuestra conciencia, ¿verdad? Como hablaba aquí el antes, ¿verdad? El ser esclavos. De cómo podemos venir a la iglesia, a veces oímos la palabra del Señor, ¿verdad? Pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Somos hacedores de la palabra o solo somos oidores? Si el Espíritu mora en nosotros, la palabra va a ser retenida en nuestros corazones. Tenemos que reflejar, hermanos, a Cristo en todo lo que hacemos. Debemos pensar como Cristo, hacer como Cristo. Dios nos manda a ser la luz y la sal de este mundo. Y quiero ir pasando el grupo de alabanza. Con esto cierro. Un gran ejemplo miramos aquí. Quiero que vayan conmigo, Hechos 7.
Una persona, Esteban. Miramos aquí, nos leemos Hechos 7. Este hermano, ¿verdad? Fue perseguido, fue tantas cosas, ¿verdad? Fue maltratado. ¿Por qué? Porque él hablaba la palabra del Señor. Pero miren qué hermoso cómo terminó él su vida. Hechos 7, vamos a leer del 51 al 60. Hechos 7, vamos a leer del 51 al 60. Dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Dicen, miren el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Qué miramos aquí en Esteban, hermanos? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que tenía el mismo corazón, el mismo pensamiento que nuestro Señor Jesús. Él no le importó morir. Él lo dio todo, ¿verdad? Y miren, ¿qué dice al último, en el 60? Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así debemos de ser nosotros, ¿verdad? Con un corazón, con un espíritu del Señor. Lo mismo que dijo nuestro Señor cuando estaba en la cruz. Que no les tomara en cuenta, ¿verdad? Ese es un corazón, esa es una persona que el Espíritu Santo mora en ellos. Esteban tenía los mismos pensamientos que Jesús, un hombre lleno de amor. Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, debemos hacer como Cristo. Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Padre, porque nos dejas tantos pasajes en que reflejar, Señor. Hacemos faltos, sí, Señor. Solo ayúdanos, Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor. Y alíñalos, Señor Padre, a tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, ayudándonos, Señor. En todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder predicar tu palabra libremente, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, en todo lo que hacemos, Señor. Señor Padre, que a través de todo esto seas tú el único honrado y glorificado, Señor, llevándote la honra, la gloria en todo tiempo, Señor. Señor Padre, ayúdanos en nuestro caminar contigo, Señor. Sabemos, Señor, que tú has mandado a tu Consolador que va con nosotros, Señor, porque por nosotros no podemos. Por nuestras fuerzas no podemos, pero te tenemos, Señor, Espíritu Santo que moras en nosotros. Te tenemos a ti, Señor. Claro que podemos, Señor. Hemos sellados con tu Espíritu, Señor. Qué mayor alegría, qué mayor gozo, Señor. Qué mayor paz, Señor, que tenemos, Señor, al tenerlo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos dejas una lección
en cada escritura tuya, mi Dios. Ayúdanos a atesorarlas en nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor Padre, poder hacer, Señor, lo que tú nos mandas a hacer. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, y ayúdanos, Padre, a ser guiados por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la honra y la gloria, Señor. Amén y amén.